Hola, buen día. Mi nombre es Juan Emanuel Martínez Hernández, estudiante de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas. El día de hoy estoy presentando mi proyecto final de la materia de Administración, en el cual se nos ha pedido hablar de algunos temas, en el cual pues el nombre de alguno de ellos es autoridad y poder, y el nombre del segundo es delegación de autoridad. Bueno, primero vamos a empezar viendo lo que es la autoridad y el poder. La autoridad, dice, es la habilidad para influir en otro, ¿verdad? Sin la necesidad de que tengan a alguien ahí, o sea, alguien que los esté totalmente vigilando o alguien que los esté cuidando, ¿verdad? Y el poder es como una capacidad, porque es así como se le conoce, ¿no? Es como una capacidad para que otras personas hagan las actividades y pues más que nada también para dominar algunas situaciones, ¿no? Es muy común ver este tipo de actitudes en las empresas totalmente laborales, en el cual existe una autoridad, en la cual existe un poder que vamos a ver en el transcurso de, este, de esta explicación, de este corto mensaje. Vamos a empezar viendo las diferencias que existen, ¿no? Pues la definición del poder ya lo hemos visto, subordinar a otros en pocas palabras, y la definición de autoridad es para influir a otros sin ser los subordinados. Por ejemplo, conocemos algunos tipos de, de poder, algunos tipos de autoridad. Vamos a conocer alguno de ellos. Por ejemplo, uno de los tipos de poder es el poder de recompensa. ¿Qué es el poder de recompensa? Es aquella actitud que te hace a ti que lo hagas y que sabes, como lo dice ahí lo que acabamos de ver, que dice que vas a recibir algo a cambio. O sea, ese poder de influir en las personas, de hacerles una motivación, que ellos mismos entiendan que las actividades que se van a realizar son parte de un proceso. Tenemos a algún otro como el poder de experto, una persona totalmente preparada, conocedora de lo que ya hemos visto y que por supuesto, o sea, dice, hemos escuchado en algunas ocasiones que dicen, es una persona, es un referente, es un ícono, es una persona que impone, una persona que, que aunque tú no quieras, tiene esa capacidad, tiene ese poder de convencimiento, de ver más allá de las actividades. Dicen, "No, es que no ves más allá de tu sombra". Pero en esta ocasión, la persona que es delegada totalmente del poder y que se le va delegando totalmente, pues sabemos que tiene alguna capacidad. Por ejemplo, algún ejemplo que podríamos ver sería, no sé, ofrecer alguna retribución a algún empleado, algún premio, algún bono. Incluso debemos de subordinar a alguien tomando en cuenta el poder para que su conocimiento sea totalmente específico. A diferencia de la autoridad, hay, como lo hemos visto, hay diferentes tipos de autoridad. Quizás solamente tenemos un contexto general, como cultura, como la autoridad es esto, es la actitud que hace que las personas obedezcan sin necesidad de ser mandadas por alguien. Incluso, ¿dónde podemos ver nosotros la autoridad reflejada? ¿Dónde la podemos ver? Simplemente en los trabajos, en una relación de trabajo, en una relación saludable, en una relación entre jefes, empleados. E incluso es la capacidad de influir en un grupo, aunque pues no se tenga precisamente la posición de un poder, del poder que conocemos como la máxima expresión de un poder. Por ejemplo, hablando de autoridad, conocemos el término abuso de autoridad. No quiere decir que lo hizo la autoridad mayor, la Procuraduría, simplemente lo hizo alguna persona que se le dio esa autoridad. Lo vemos muy específico en el caso por ejemplo, en un choque, en un choque, no sé, en algo por ejemplo, chocan, existe el tránsito y el tránsito no va a llamarle a sus superiores a decirle, ¿qué hago? Esta persona iba a exceso de velocidad, ¿lo multo o no lo multo? O incluso ahora vamos a hablar de un abuso de autoridad, cuando la persona
digamos, no está violando ninguna de las leyes de tránsito que rigen el estado o el municipio o el país en donde se desplaza, pues ahí se está haciendo un abuso de autoridad. Está yendo más allá de, digamos, sus límites, sus alcances. Por ejemplo, el poder que se ejerce en un grupo de individuos, pues se debería de hacer como que comparten ciertos intereses, ciertas metas, ciertos propósitos. Incluso hablando de un poder colectivo, de un poder unido. Por ejemplo, podemos encontrar muchos casos de poder en el cual podemos pues, ver que hay diferentes tipos y se emplean para diferentes cosas. Por ejemplo, la autoridad no es algo que se otorgue como podemos decir, se va a hacer esto. Pero debemos ser nosotros autocríticas. Por ejemplo, debemos prestar nosotros mismos a las autocríticas, a ser autodidácticos, a alcanzar el progreso, digamos que en algunas cosas. Por ejemplo, en la antigüedad, ¿verdad? Existía un hombre que se le había dado cierto nivel de autoridad, pero no era el demasiado como para que mucha gente lo obedeciera. Estamos hablando de una autoridad experta. Por ejemplo, hemos leído, hemos conocido la historia de Mahatma Gandhi. Era un hombre totalmente sencillo, era un hombre totalmente literario, estudioso, vamos a decirlo de esta manera. Incluso él logró hacer, sin aún tener esa máxima expresión de poder, logró cimentar autoridad en las personas que estaban o que lo escuchaban hablar, sin duda, o sea, lograba hacer no un entorno religioso, no nos vamos a meter en el entorno religioso, nos vamos a meter en el entorno político, la capacidad que él tenía de convencimiento, de hacer a las personas como si les estuviera hablando al oído con palabras dulces y ellos obedecieran. E incluso podemos ver la capacidad que existe en cada una de las personas e incluso podemos conocer a personas que sin aún en nuestra empresa, en nuestro trabajo, no tener algún cargo, se ve que tienen la experiencia, se ve que tienen el conocimiento, que saben hacer las cosas. Quizás no se les ha recompensado, digo, se les da cierto nivel de poder, se les da, digamos coloquialmente, un voto de confianza. Pero dándoles ese poder es donde nos vamos a meter nosotros a que quizás se pueda cometer un abuso de autoridad. Es por eso que en el siguiente tema en el cual vamos a hablar es la delegación de autoridad. O sea, va totalmente de la mano. Lo que hablamos de poder y autoridad, ya hablamos del abuso de autoridad, del tipo de poderes. Ahora, bueno, estoy diciendo que vamos a ver a quién le podemos dar ese poder para que tenga su autoridad, pero ahora vamos a ver los pasos para que cada uno de nosotros sepa delegar una autoridad. Por eso el siguiente título de este mensaje es la delegación de autoridad. Vamos a empezar viendo qué es una delegación de autoridad. Pues digamos, fácil, sencillamente transferir la responsabilidad a otra persona. Por ejemplo, algún compañero, algún empleado. Y nosotros como gerentes no se puede transferir tan rápido la autoridad, porque en el transcurso de lo que vamos viendo, nos vamos a dar cuenta que se necesitan varias cosas, se necesitan cosas quizás mínimas, pero son muy importantes y que un error en nuestra delegación de autoridad, pues podemos llegar a que la empresa llegue a números rojos de un día para otro, por una mala decisión, por un mal encomendamiento, es la palabra, por encomendar mal la actividad, el rumbo, el camino de la empresa. Por ejemplo, el propósito de delegar autoridad, nos hemos preguntado cuál será, o sea, ¿para qué delegas autoridad? Digo, o sea, el ser humano es de carne y hueso, se equivoca y no puede hacer mil cosas al mismo tiempo. Sí quisiera, sí quizás sí lo intentaría, sí lo quisiera, pero a la verdad es muy difícil. Incluso nosotros mismos debemos ser productivos y que esto obviamente vaya encaminando a funcionar bien.
Y pues dentro vamos a meternos un poco más en la administración, en el ámbito administrativo. Pues la delegación de autoridad pues es la capacidad que se tiene de algún superior de pedir no ayuda, simplemente apoyo en las labores laborales que se tengan que estar haciendo. E incluso podemos decir que son asuntos que pudieran necesitar pues un cierto grado de dedicación, de importancia. Por ejemplo, nos hemos preguntado la delegación, ¿por qué se le delega a esta persona y por qué no a esta? ¿Y qué capacidad tiene esta persona? ¿O qué cosas buenas vieron las personas que están delegando autoridad en estas personas? Y antes de finalizar, antes de que se me vaya escapando el tiempo, dice, les quiero realizar un par de preguntas y que estoy seguro que esto les va a ayudar en el sentido de que vamos a aprender un poco más de la delegación de autoridad. La primera pregunta que quisiera hacerles es, ¿por qué quiero delegar? ¿Por qué yo como gerente? ¿Por qué como encargado, como gerente en las diferentes áreas y ámbitos que existen en la empresa? ¿Por qué quisiera yo delegar? Primeramente, porque todos necesitamos de todos, ¿verdad? Sencillamente. Aparte, porque vamos a pedir ayuda de otra persona en la cual quizás pueda el día de mañana ocupar nuestro lugar. El día de mañana puede prepararse un poco más. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la tarea que quiero delegar? O sea, porque no puedes delegar cualquier actividad. Debes de tener definida qué es lo que quieres que hagan. Por ejemplo, una persona que va iniciando en esto de la administración, no puedes decirle, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un reporte de nóminas cuando la persona apenas va conociendo un poquito, cuando apenas acaba de entrar al área. Es más fácil ir, que se tome alguna hojita, tomar asistencias, algo sencillo y poco a poco con el tiempo la misma persona va a empezar a ver, a conocer las actividades y los diferentes tipos de funciones que se realizan. Ahora, ¿en qué persona delego? Para empezar, tiene que ser una persona totalmente de nuestra confianza. No podemos delegar alguna actividad laboral donde sabemos que sea cual sea lo que se maneje, el giro de la empresa, sea alimentos, sea seguridad, sea dinero, sea lo que sea, debemos saber a qué persona debe existir una confianza, un conocimiento. Ahora, a la persona que yo escogí ya pasó las pruebas de confianza. ¿Qué información le tengo que proporcionar para que pueda cumplir con estas funciones? La información básica y única. No darle demasiada información porque esto va a hacer que quizás la persona se confunda y se puede tomar a otras intenciones la demasía de información que se le está dando, tomando en cuenta que la puede utilizar en nuestra en contra más adelante. Incluso no se le puede dar lo mínimo porque aún él estaría falto de saber cuáles son sus actividades, qué es lo que tendría que hacer. De alguna manera lo estamos aventando como al ruedo, pero sin armas, a la guerra sin armas. Incluso la última pregunta que yo quisiera hacerles, ¿debo de capacitar a la persona delegada? Estamos totalmente de acuerdo en que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque no puedes correr sin antes aprender a caminar, sin antes aprender a gatear. Primero debes de conocer el proceso. Quizás vamos a hablarlo de un proceso teórico, no tanto de un proceso práctico. Debemos de conocerlo y que la otra persona explique, hable, que haga entender sus dudas y que estamos de acuerdo en que la capacitación que se le va a dar va a ser para el bien de él y por supuesto para el bien de la empresa. Entonces, estos temas son un tanto, digamos, no tanto de reflexión, sino de estudio teórico y poco de estudio práctico. Pero para esto, es por eso que nos seguimos preparando día con día, para el día de mañana llegar a una empresa y sepamos nosotros nuestras funciones, que ese es un tema totalmente muy diferente, pero quise hacer énfasis en el sentido de que el propósito, las metas y que nosotros como gerentes vamos a alcanzar sabiendo obviamente las actividades que tienen que realizar, el proceso que se tiene que hacer, el por qué quiero delegar, cuál es la tarea que vas a hacer, en qué persona voy a confiar, qué información le debo de proporcionar y por supuesto
que la debo capacitar totalmente para que haga un mejor trabajo. Hasta aquí ha sido mi exposición de este trabajo final. Muchas gracias.